¿cuáles son las medidas a corto plazo, o sea, las que hay que solucionarlas de raíz? Detrás de mí existe miles de personas que están en Palmasola, que está incrustado ahí injustamente, sin sentencia. 5 años, 10 años, pudriéndose en la cárcel. Por lo tanto, yo digo, esto es un proyecto de liberación de Bolivia para la transformación hacia la luz, de la oscuridad hacia la luz, de la condenación hacia la liberación, como dice en el libro de 1 Pedro. Quiero ser esa extensión del brazo del Espíritu Santo, que le trae el consuelo al pueblo, que clama a Dios con el llanto. Si es que en mi alcance tengo Corea del Sur, ¿por qué no aprovechar? Como ayuda, como una... Pero claro, si ellos tienen la tecnología, tiene su civismo, ¿por qué no lo traemos? Los mejores valores de ellos. ¿Por qué no traemos su inserción de las maquinarias y que desde Bolivia fabrique autos? Que diga Hyundai Made in Bolivia. Que diga Samsung Made in Bolivia. ¿Por qué no? No estoy inventando la pólvora. Eso lo hacen otros países. ¿No es cierto? Entonces, hagámosle eso. ¿Y por qué tiene que sacar el litio de acá y que tenemos que comprar batería alemana? ¿Por qué tenemos que comprar el Audi alemana y Mercedes-Benz? ¿Por qué no sacamos Hyundai? ¿Y por qué no sacamos nuestro moto boliviano? Yo quiero ofrecer a nuestra población veniana Pando, que puros son motoqueros. Entonces fabriquemos nuestros propios productos nacionales. Todo es cuestión de contrato. Sí, claro. Sí, pues, cuestión de contrato internacional. La manufactura es... Y no hacerse mala sangre con nadie. Sí. ¿Para qué hacer mala sangre? No, entonces sobre que somos un pueblo en Bolivia, un país cerrado, entonces no convertámosle pues un país mediterráneo comercialmente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Más bien comercialmente debemos ser un Panamá. No. Comercialmente debemos ser un Miami. Abrámosle pues un mundo de interacción y que yo digo, aprovechando lo máximo nuestros recursos naturales, obviamente con manejo sabio e inteligente, bajo guía de Dios, y trayéndole nuestros civismos de los países que tuvieron éxito. No digo que coman igual que la comida coreana, sino sus valores, principios del civismo, del cristianismo y del presbiterianismo, cómo esa iglesia presbiteriana contribuyó gigantescamente en el desarrollo del país. Entonces traigámosle los valores. No estoy diciendo exactamente tiene que traer iglesia presbiteriana, sino esos valores de las iglesias, los buenos. Yo creo que la economía tiene que basarse de agropecuaria. Okay. Agropecuaria en el sector altiplánica y también combinarla con el sector valle. ¿Ya? El gobierno tiene que ser un gobierno facilitador. Eso es mi eslogan. Gobierno facilitador, no un gobierno centralista, no un gobierno impostor, autoritario, que lo ponen multa y le meten a la cárcel a los empresarios, le desbancan, le ponen arrinconado a la gente, lo dejan en la calle los empresarios. Ya basta de eso. ¿Por qué? Ya estamos cansados de eso. Eso atropello contra los empresarios. Imagínense, yo que tengo 20 años de experiencia empresarial, lo digo así. Imagínense los jóvenes que quieren lanzar a la empresa. Claro, sí. ¿En qué queda? Entonces quiero dar la oportunidad a los jóvenes. Todas esas cosas que lo molestan para el progreso del país, hay que anularla, disminuirla, perdonarla, y más bien el gobierno tiene que capacitar a las personas. Imagínate, usted quiere hacer un restaurante de pollo, decía, bueno, usted abrió pollo, ¿acaso estudiaste contabilidad? No sabe la contabilidad. Entonces, el gobierno tiene que facilitar la contabilidad. No después multa y después no basta con un año de multa. Te revisa 15 años. Y esto se nota mucho más, no solamente en la comida, sino también se nota
en los automóviles, se nota exactamente en todo lo que No, compramos. automóviles son una cosa que nosotros lo importamos en Bolivia. Claro. Pero hablemos pues de la comida que produce en Bolivia. Ajá. Entonces, aquí estamos comiendo 10 veces más caro que lo que uno vive allá en el exterior. Estamos viviendo en hambruna. ¿Por qué razón? Es por el mal diseño económico del país, donde no lo sabe manejar correctamente la distribución de la economía de los sectores productivos agropecuaria campesina. En otra palabra, en Estados Unidos, en otro lado, los campesinos son los más ricos que los citadinos. Eso es cierto, totalmente. Aquí estamos totalmente volcados. Entonces eso tiene que volcar. Si hay que permitir el libre comercio, los graneros, las exportaciones de soya, caña, etcétera, hay que permitir. Hay que haber biodiesel, etcétera. Todo esos tipos de cosas que innova para el favor de los productores bolivianos, eso hay que incentivar. Entonces, si los campos producen, entonces los citadinos disminuyen la inflación porque los citadinos somos los consumidores. Claro. Menos producción, sube el precio. Más En otra oferta. palabra, en palabras sencillas, la productividad en Bolivia es 10 veces menos que Estados Unidos en proporción. Claro, aumentas la productividad, aumentas la oferta y la demanda baja. Así es. Entonces, resolvamos nuestro problema de comida para comenzar. Primero debemos comenzar a comer y después a vestir y tener techo. ¿No es cierto? Y todo eso se resuelve mientras nosotros sabemos manejar economía. En otra palabra, hay que saber a dividir la economía, macroeconomía del país, que es recursos naturales, que es propiamente del gobierno que se lo maneja, y otro es la economía mediana y la pequeña, donde el gobierno tiene que gestionar para que haya, en otra palabra, protección jurídica a los empresarios privados. Entonces va a haber inmigraciones de los propios bolivianos que ha de venir de fuera para invertir en Bolivia. En otras palabras, si nosotros manejamos una economía proteccionista, todo lo que produce en Bolivia Se queda en Bolivia. sube el Claro, impuesto de importación. Claro, totalmente. Y lo que no produce en Bolivia, entonces baja el impuesto de importaciones. De esa manera manejamos un nivel de equilibrio. Si nosotros queremos fomentar la salud, entonces lo que significa la importación de los materiales médicos tiene que bajar el impuesto. No puede tratarlo como si fuera un comercio propiamente. Claro. Si nos hace falta maquinaria, si no estamos produciendo eso. Tenemos que fomentar una excelencia en el civismo. Civismo, ¿qué significa? Todas las cosas que fomenta hacia la perdición y al vicio, yo digo, lastimosamente lo voy a lastimar, o sea que en otra palabra, lo voy a sentir mucho de que voy a tener que subir el impuesto a la cerveza. Antes si podía tomar 10 botellas, ahora va 5 botellas no me puede. O tener que trabajar más. O trabajar doble. Por otro lado. O sea, hay cosas que no queda otra que un poquito tenemos que apretarla, No, eso es presionarla para que disminuya el consumo del alcoholismo en el país. ¿Ya? Y educación también. Y otro, Mucho, ¿no? nuestras músicas. Imagínate, de niño ya está en la muévala. Es que los niños tienen que cantar canciones de los niños. ¿Ah? ¿Qué hay un concurso de belleza de las niñas y con las canciones así? Y todo medio desvestido. Y aplaudiendo todavía. Entonces toda esa cosa que se lo fomenta la perdición, fomenta el vicio, tenemos que manejar más o menos, o sea, tenemos que fomentar, no digo que obligamos a patear la empresa, no, sino tenemos que fomentar hacia un programa televisiva educativa, hacia una cultura constructiva, no que lo induzca hacia un vicio. 70% de la educación proviene de la casa, no es del colegio. Es un problema. Los padres envían al colegio pensando que allá lo va a complementar. Sí, pero no es así. Y los profesores con el mismo discurso, que aquí no va a resolver, así que te vuelve a la casa. Entonces ahí no lo tenemos la solución. Entonces ahí, responsabilidad de padre de la familia y toda la familia que vaya a la iglesia. Y que aprendan de la palabra de Dios, ya ante Dios del universo, creador de nosotros mismos, y que escuchemos cuál es la voluntad de Dios que tiene con nosotros,
Y cuando la familia está bien estructurada, entonces nuestros niños van a crecer correctamente. No va a haber esos problemas del lesbianismo. Tampoco va a haber problema de la violencia en la casa. Tampoco va a haber rateros en las calles. Todos esos problemas de los problemas sociales se disminuyen cuando la familia es sana, cuando la familia es fuerte. La iglesia que está en el centro, uno cuantos de esos son los que tienen. La iglesia que están en suburbio, donde yo digo, donde vive lo verdadero boliviano, yo digo, para mí ellos son los verdaderos bolivianos. Esa es la realidad. Otra es la fantasía. Esas iglesias no pueden pagar ni la luz de su templo. ¿Por qué? Porque he sido parte de la construcción de 70 iglesias, lo conozco muy bien cómo es la realidad. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene que participar socialmente, tiene que recibir las donaciones de la sociedad. Y para ello tiene que haber un régimen impositivas modificadas, donde el impuesto de utilidades han de ser compensada con las facturaciones de donaciones que la iglesia lo recibe. Y las empresas, por ejemplo, en especial de las comidas o los carne y otras cosas, y que eso puedan llegar a la iglesia y que puedan ser repartidos. ¿Y quiénes viven? En especial a las iglesias que están en las zonas rurales. Me habla de una, ¿no? de una alianza, entonces, de las iglesias, no una en específico, sino con el gobierno, o sea, un trabajo conjunto. Entonces, participación social, de esa manera se beneficia a la población entera de las áreas rurales. ¿Y quiénes viven en las áreas rurales que han de recibir esas donaciones a cambio de impuestos de utilidades? Estamos hablando de campo. ¿Quién vive? Pues los ancianos. ¿Y quién más? Los niños. ¿Y dónde están los jóvenes? En la ciudad. En caso de usted llegar a una segunda vuelta, lo va a hacer con el actual presidente. Si usted gana la segunda vuelta en el Parlamento, políticamente, el movimiento al socialismo va a tener una bancada y un poder político muy fuerte. ¿Cómo va a interactuar como presidente, ¿no? Como la cabeza del Ejecutivo, y obviamente va a tener que lidiar políticamente con esa política, ¿no? Yo creo así. Todos somos seres humanos, no son máquinas. Comunista no es igual máquina. Todos son personas pensantes y cuando uno habla entiende. Y cuando ve los resultados va entendiendo también. Eso significa que vamos a insertar talleres, vamos a enseñar las diferencias de los modelos económicos internacional, lo vamos a hacer el viaje, lo vamos a traer los profesores, lo vamos a hacer los seminarios y la conferencia, y lo vamos a explicar la importancia de que sí vale la pena que nosotros podamos proyectarnos por este proyecto de Nueva Bolivia, y que es necesario que siempre tenga una oposición también. O sea, ¿por qué? Siempre tiene que haber un balance. O sea, yo no digo que la bancada de los diputados, todito tiene que ser de nuestro grupo. O sea, por regla lo tienen 60% y 40% tiene que ser de los opositores, o si no 50-50 más o menos. Siempre tiene que haber ese nivel. Debería. Tiene que haber eso. Y yo debo de respetar lo que significa el poder legislativo, en nuestra palabra, independencia de poderes. Pero sí, como líder máximo en el país, tiene que dar la influencia, porque el liderazgo significa influencia, significa explicarla, demostrarla, convencerla de que sí vale la pena. Yo pretendo el federalismo. Eso quería decirle, sí. Federalismo significa que, es como decir, el individuo es más importante, es más valorado que la sociedad, y la sociedad es más valorado que la alcaldía, y la alcaldía más valorado que el gobierno, y el gobierno es más valorado que el Estado. O sea, se vuelca completamente lo que es la filosofía de manejo centralista. Entonces, de esa manera, cada departamento va a manejar sus propios modelos, y la alcaldía va a tener su propio modelo de manejo, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, cosa que dentro de la cobertura, obviamente, de la constitución del país, y el gobierno tiene que facilitar para que ellos puedan manejar fácilmente. En el caso de Bolivia, lo vamos a implementar lo que es la autonomía indígena. O sea, federalismo significa citadino. Ya. Todos son citadinos. O sea, todo el gobierno es citadino.
Y por último va a terminar haciendo la calle, los focos, la limpieza, la alcantarilla, y va a estar haciéndole ahí. Pero ¿y qué de la cooperativa? ¿Qué de el desarrollo alternativo? ¿Qué de desarrollo alternativo? ¿Acaso prefectura ve de desarrollo alternativo? Ellos ven lo que está dentro de su marco del cuidado de higiene, la ecología del departamento. Y tal vez lo que está marcado, digamos, lo que la universidad, que la educación, que va a venir, o sea, las cosas que están marcadas, pero los variables que existen en el entorno. Por ejemplo, cada etnia, cada población indígena, campesina, tiene su propia característica, que es muy difícil de hacer a entender los citadinos, que ellos tienen su propia característica. Entonces, de ahí que tiene que haber un porcentaje del fondo del gobierno, que eso tiene que entrar directamente para el desarrollo, para que ellos puedan tener una estructuración cooperativa, que entre ellos puedan manejar. Además, gobierno lo va a comprar sus productos para hacer la gestión del mercado interno y también gestión del mercado internacional. Entonces, es un proyecto que tenemos que ensamblarla con un grupo de científicos, o sea, técnicos, o sea, que esto no es nomás porque a mí me ocurrió sembrarte tomate y vos te vas a criar los pollos, porque a mí me ocurrió. Porque le ocurrió al ministro de Desarrollo y de que a él le ocurrió. No. Eso tiene que basarse en un software. Claro. Basarse de un paquete que tiene que manejar un grupo de inteligencia para armar todo un balance económico del país. Hay muchos casos de corrupción. En realidad, la corrupción en este momento es un problema muy serio en el país. Siempre lo fue, ahora parece ser un pan de cada día. Cómo se lo controla y cómo se lo audita. Ya, la corrupción, ¿cómo es? Pues cuestión de demanda, o sea, acusador y acusado. O sea, todo viene de esa esencia, acusador y acusado. Y uno que es acusado no quiere ser acusado. Lo coimea. ¿No es cierto? El acusador quiere sacar la ventaja, por lo tanto lo coimea. Pero cuando nosotros lo volcamos esa regla del acusador y de acusado, entonces solucionamos el problema. ¿Qué significa? Acusador y acusado se expone a la auditoría. Ok. ¿Ya? Entonces, auditoría en cualquier momento. Metió preso, igual expone a la auditoría. Es por ahí. Entonces, y entonces el que lo acusó, bueno, pues se puede volcar la torta, de vuelta a la cárcel con daño y perjuicio tiene que pagar. En otra palabra, eso tiene que ser eficiente, no tiene que ser teórico. ¿Ya? Ahora, tiene que haber 3 tipos de justicia en el país. 3. Sí, una persona pudiente y millonario no va a meterse a pelearse con un... Claro, no, eso es... con una persona recontra pobre. Dice que la justicia es ciega. No pueden ni pagar al abogado. Claro. Entonces eso no se llama pues justicia. No se llama. No existe equidad. ¿No es cierto? Eso no es bíblico. Entonces, de acuerdo a la condición económica social que uno consta, entonces tiene que marcarla otro tipo de trato a la persona de escasos recursos. Ahora, los civiles normales, obviamente, cuando, bueno, pues, peleese pues de su misma tanda. No es pues, con uno de otro que es muy superior. Eso es lo que pasa aquí. Que mi tío aparece que mi pariente y el otro se queda achicado y no se atreve a hablar nada. Y ahí está. Entonces toda esa cosa no. Tiene que entrar dentro del Estado. El Estado tiene que poner sus abogados, tiene que poner todo, obviamente sin abusar a nadie. Claro. El Estado medio, entonces, así como estamos acostumbrados, y otro nivel del estatus se llama referencia judicial eclesiástico. Significa los valores y el juicio que un conjunto de pastores, en un tribunal de los pastores, llega a sentenciar. Esa sentencia de la iglesia va a tener validez referencial en la justicia ordinaria. Por ejemplo, ahí está la iglesia. A ver, ¿quién conoce? A ver si quién está comiendo o no está comiendo. ¿Quién conoce si tuvo hijo o no? ¿Quién conoce que si murió o no murió? ¿Quién conoce cómo vive su gente?
Es el pastor de la iglesia, lo conoce su gente. ¿Acaso el juez sentado allá, trono, en el Palacio de Justicia, acaso sabe cómo vive esa persona? No sabe, ya está juzgando. Cuando hablamos de este enfoque, también tienen que participar los gremios. Entiendo. Ya, los gremios en su propia justicia. Por ejemplo, la parte médica, en la interpretación médica. Odontológica, en su interpretación odontológica. O sea, etcétera. Claro, etcétera. porque esto se extrapola en el campo de la minería. Los mineros también tienen una idea. Se sabe qué puede pasar, entienden el rubro. Entiendo, o sea, es... Entonces, vamos a tener los valores referenciales y en especial el caso de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? El baluarte de la justicia y de la verdad. El baluarte, que significa la columna de la justicia y la verdad, es la iglesia. En otra palabra, quiero tener la reunión ordinaria con colegio médico, una vez al mes, con los representantes de la iglesia de Cristo. Puede ser católica, evangélica o otros anexos iglesias también de misma manera. Quiero tener una reunión ordinaria, no cuando está reventándole la gente haciendo la marcha. No, mejor es prevenir, así sale más económico. Es más barato. Más barato. Es más barato. Sí, y así evitamos y que haya la paz y armonía en el país bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Pero hay que programar el horario que corresponde estar. Yo quisiera tener una reunión con comunicadores sociales también, porque no es imponer, sino tenemos que concientizar. Existen muchos medios sociales que tienen competencia desleal. Eso, deslealtad, también tenemos que regularizar, yo creo. ¿Sí? Concientizando, ¿no? Obviamente.